En este vídeo quiero hablar de Romario, considerado por algunos amantes de este deporte como el mejor futbolista de todos los tiempos. Para muchos, desde luego, una opinión exagerada. Yo me incluyo entre los que piensan así. Creo que es exagerado decir, teniendo en cuenta futbolistas como Messi, Maradona, Ronaldo, etcétera, pues que Romario fue el mejor futbolista de todos los tiempos, pero sí que entiendo en buena medida lo que quieren decir, porque Romario fue sin ningún tipo de dudas un artista de este deporte, o sea, un futbolista de un talento absolutamente impresionante, difícil de encontrar algo parecido, y no solamente te ofrecía rendimiento en cuanto a goles, siendo un futbolista determinante en el ataque, sino que maravillaba a todos, ¿no? Era un futbolista de los que hacía que los niños se enamorasen de este deporte, y de hecho yo soy uno de ellos. Yo soy uno de los niños que se hizo todavía más amante de este deporte precisamente en la temporada 93-94, cuando yo tenía 10-11 años y empecé a ver todavía más el fútbol que ya había comenzado a ver pues en el Mundial de Italia 90. Considero absolutamente fundamental para entender el impacto que tuvo Romario en el fútbol de su época, comprender que en aquel momento, en la temporada, 93-94 en el Barça, pero también ya en el PSV Eindhoven, donde estaba destacando y brillando, pues no había Ley Bosman. Es decir, la Ley Bosman que ya comenté en algún vídeo hace meses, pues como muchos sabréis, entró en vigor en el verano del 96, la primera temporada donde se aplica es la 96-97, casualmente la temporada en la que llega Ronaldo Luis Nazario Lima al Barça. Y esa Ley Bosman es la que permite pues, que jugadores de Francia, Alemania, etcétera, etcétera, no ocupen plaza de extranjero. En la temporada 93-94, por ejemplo, solo teníamos a Romario, Stoichkov, Laudrup y Koeman como futbolistas de fuera de España, porque no estaba permitido tener más de 4 jugadores que no fueran españoles. Y de hecho en el equipo titular solo podían jugar 3 de estos jugadores, no podían jugar los 4, por eso muchas veces había problemas y tenía que ser suplente Laudrup, tenía que ser suplente Koeman, tenía que ser suplente Stoichkov o inclusive el propio Romario. Esto provocaba pues que el fútbol, con todos los respetos evidentemente a los jugadores de la época, pero no tenía el nivel tan espectacular, especialmente a nivel individual, a nivel técnico, pues que tiene ahora, ¿no? Hoy ves a un equipo pues plagado de estrellas en el centro del campo, en la defensa, en la delantera, al poder fichar a croatas, alemanes, italianos, españoles, franceses, tanto en España como en Francia, porque la Ley Bosman cambió el fútbol para todos, para la liga francesa, para la liga portuguesa, en fin. La cuestión es que en un fútbol donde no había individualidades de tanto potencial, digamos, de tanta calidad, pues cuando ves a un futbolista como Romario te quedabas perplejo, especialmente alguien como yo. Yo, por ejemplo, tenía esos 10-11 años cuando empezaba a ver a Romario y no me lo creía, ¿no? Veía eso y digo, madre mía, ¿pero qué es esto? Vaya salto, ¿no? De Julio Salinas, con todo el respeto hacia Julio Salinas, evidentemente, que era un muy buen jugador a pesar de, pues bueno, todo lo que pasó especialmente a partir del Mundial de Estados Unidos 94, donde tuvo varias ocasiones con España en el partido mítico contra Italia, que perdió 2-1 la selección española, y Salinas pues falló goles bastante asequibles para un delantero. Pero bueno, la cuestión es que Romario era algo pues superlativo, ¿no? O sea, si comparábamos con esos futbolistas que eran buenos jugadores de ataque, que hacían goles, que se movían bien, que trabajaban bien, ver a un futbolista de las condiciones de Romario, con esa velocidad en arrancada, con ese talento para desbordar, hacer regates absolutamente inimaginables que prácticamente nadie veía en la época, y por supuesto ver aquellos goles impresionantes haciendo vaselinas por encima de los porteros en momentos surrealistas, ¿no? Como la que le hace a Abel contra el Atlético de Madrid en uno de los partidos más espectaculares de la temporada, sin ningún tipo de dudas. Pues evidentemente te deja pues completamente enganchado, y esa sensación en cada partido de desear que el balón llegue a Romario para ver qué hace, ¿no? Esa sensación era la primera vez que la tenía, mientras en los partidos anteriores pues tú los veías y disfrutabas más pues pensando en a ver si gana el Barça y tal. Con Romario era diferente, con Romario era esa sensación como con Ronaldo, que ya lo de Ronaldo fue pues el sumum, ¿no? O sea, pero la cuestión es que con Romario era eso, esperar a ver si le llegaba el balón, a ver qué hacía, a ver si se inventaba algo nuevo que te dejaba totalmente emocionado, ¿no? Como enamorado de este deporte. También hay que destacar, por supuesto, que aparte de lo del tema de la Ley Bosman, en aquel momento no teníamos pay-per-view, no teníamos internet, de hecho. Entonces,
digamos que la capacidad que teníamos para ver los partidos era mucho menor. No podíamos ver la mayor parte de partidos completos, teníamos que recurrir a resúmenes, que eso sí, eran bastante más amplios de los que echan ahora, eran pues resúmenes con ocasiones, con las mejores jugadas, las mejores llegadas, aproximaciones, y evidentemente pues podías seguir con bastante claridad el fútbol, pero no con tanta profundidad como ahora. Hoy, si te lo trabajas un poco, pues puedes tener acceso a absolutamente todos los partidos. Mientras que antes era mucho más complicado. Por eso, lo que quiero decir con esto es que tú veías, pues a lo mejor los partidos del Barça y quizás los resúmenes también del Real Madrid, pero te llegaba muy poco fútbol de fuera. O sea, sí que es cierto que ya había programas, especialmente cuando entra Canal Plus en España, pues ya puedes empezar a ver, y bueno, aquellos que tenían parabólica, pues podían ver más fútbol extranjero. Pero el fútbol italiano, el fútbol alemán, el fútbol belga, incluso el holandés, el portugués, y por supuesto el americano, el fútbol sudamericano, las ligas de Brasil, la liga de Argentina, que antes era una auténtica barbaridad el nivel que tenían al no existir la ley Bosman, pues evidentemente estaban como más escondidos para el aficionado del fútbol en general, ¿no? Aquí veíamos jugar a los futbolistas del Barça, a los del Madrid, y el nivel pues era un buen nivel, pero que claro, al empezar a aparecer todos esos recursos en cuanto a poder ver el partido que quieres, poder ver a los jugadores que quieres, que aún encima vengan futbolistas de Francia, que vengan futbolistas de Italia, que vengan futbolistas de todas partes, pues digamos que ya empiezas a normalizar el ver futbolistas como Romario, mientras que cuando llega Romario en la temporada 93-94 es que era un salto de calidad, como digamos que pasar de ver un equipo amateur a un futbolista, no sé, era como algo muy muy superior. Por eso puedo entender la sensación que tienen muchos de que Romario pues era lo máximo y para ellos es el mejor futbolista que han visto, ¿no? Y aparte, insisto, es una cuestión de esto que acabo de comentar, sumado al talento y la capacidad artística y creativa que tenía el jugador, anotando algunos goles y haciendo algunos regates pues absolutamente mágicos, que al final pues son cosas que sí, no te dan títulos, pero sí que te dejan momentos pues para el recuerdo, ¿no? Hablando ya más propiamente del Romario futbolista, para mí, en donde le empiezo a restar puntos es en la presencia que tenía en el juego, aunque cierto es que tampoco es que fuera él el absoluto culpable de esto. Es decir, Romario era un futbolista que participaba muy poco en el juego. Si lo comparamos con el fútbol de hoy, es que tenía una participación muy, muy, muy limitada. Prácticamente, si no llegaba el balón a esa zona donde estaba él, que era la zona del carril del 9, prácticamente ni le veías. Como el Barça tuviera un mal partido, pasaba prácticamente inadvertido, sin trabajo en la presión defensiva, sin ayudas de ningún tipo, tenías que transportarle el balón hacia esa zona. Eso sí, cuando llegabas hacia esa zona, pues era maravilloso lo que podía pasar, pero si el Barça no conseguía limpiar las jugadas, si el Barça no conseguía dominar los partidos y transportar el balón hasta la zona de Romario, pues la realidad es que no encontrabas demasiadas cosas por parte de Romario. Cierto es, como digo, que no todo era culpa suya, sino que era más bien culpa de los conceptos e ideas tácticas del momento, porque la realidad es que si ya hoy existe esa idea que para mí no es del todo adecuada, de que el 9 está para marcar goles, antes era todavía más. Es decir, antes el delantero vivía totalmente de eso, del estilo, mira, tú tienes que estar ahí adelante y tienes que darme 30 goles por temporada. En defensa no hagas nada, no te muevas demasiado, no gastes demasiada energía, y eso pues permitía a Romario pues ser un futbolista bastante anárquico, ¿no? Bastante anárquico, de estar por ahí, esperar a que me llegue mi ocasión, y si me llega bien, y si no me llega, pues no me llega. A diferencia de hoy, donde pues prácticamente, y especialmente los equipos que juegan como el Barça, los delanteros atacan y defienden, los defensas atacan y defienden, los centrocampistas atacan y defienden, todos hacen, digamos que son polifuncionales. Y es que al final esto es una evolución del fútbol, año tras año es más competitivo y los jugadores pues van aportando más cosas, intentan ser mejores jugadores y te aportan más en ataque, más en defensa, participan más en la asociación, participan más en el trabajo defensivo, participan más en el desmarque. Romario, por ejemplo, siendo un 9, se supone que debería tener una enorme capacidad para el desmarque. Y era bueno, tenía buena capacidad de desmarque porque tenía una aceleración enorme, pero sin embargo casi siempre la pedía al pie. La pedía al pie y tenía, sobre todo, viéndole jugar hoy, en las imágenes que podemos ver por aquí,
Sobre todo le destaca un análisis rapidísimo de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, en la situación en el regate mágico que le hace al Corta en ese maravilloso partido entre Barça y Real Madrid que terminó con el 5-0 a favor del Barça, pues en esa jugada, para mí lo que destaca no es solo pues la aceleración increíble del jugador, el giro impresionante a la velocidad que lo hace, que es prácticamente imposible poder parar a un futbolista así, sino que para mí destaca lo rápido que ve la jugada. O sea, teniendo en cuenta que el Real Madrid tiene bastantes hombres sobre la zona, Romario entiende que está en posibilidad de jugarse el uno contra el Corta muy rápido. De hecho, esa acción que él ejecuta, el recibo espaldas, me giro a toda velocidad y mando un sprint, la tiene ya en mente desde el inicio, cuando la situación no parece tan favorable. Es decir, sí que existe el espacio para poder hacer eso, pero realmente hay bastantes jugadores del Real Madrid que si hubieran trabajado de otra manera hubieran achicado mejor los espacios, hubieran hecho un poco más de cobertura al espacio que ocupa el Corta y podrían haber ayudado al defensa a no quedar tan expuesto. Pero Romario entendió rápidamente que estaba en uno contra uno, se giró, sprint y bueno, la definición ya pues insultante, ¿no? Con el exterior ahí. Y al igual que lo hizo en esa jugada, lo hacía con esas vaselinas como la que comentaba anteriormente sobre Abel en el partido contra el Atlético de Madrid. Veía cosas que otros no vemos, ¿no? O sea, lo veía a una velocidad impresionante. Rápidamente, si el portero había salido un poco, estaba un poco fuera de posición, le hacía una vaselina, rápidamente se asociaba, rápidamente su cerebro procesaba todo a una velocidad espectacular. Por tanto, no eran solamente unas condiciones físicas espectaculares, unas condiciones físicas de aceleración, de velocidad en media distancia y también unas condiciones técnicas pues al alcance de unos pocos, porque evidentemente tener esa conducción de balón a esas velocidades en espacios reducidos es lo que hace la diferencia en Romario. Luego la técnica de golpeo también para pues, realizar esas vaselinas, para definir cómo él lo hacía, porque otra de las peculiaridades de Romario era precisamente esa. En cuanto a definición, en cuanto a tener una ocasión, era de los futbolistas, de los delanteros con mejor eficacia, con mejor definición que han existido. Si Romario tenía una ocasión era muy, muy raro que la fallara, muy raro. Lo cual también tiene que ver con lo que acabo de comentar, es decir, la velocidad mental de ver rápidamente el ángulo débil del portero y saber hacia dónde vas a rematar, saber hacia dónde vas a fintar para tumbar el portero, para definir la situación de la mejor manera posible. Respecto a su época en el Barça, como muchos sabréis, solo estuvo temporada y media. Temporada 93-94 es cuando llega. Johan Cruyff lo fichó a pesar de todos los rumores que había de que era un futbolista poco profesional, con una actitud bastante complicada desde el punto de vista, pues eso, profesional, ¿no? Ya se decía que salía demasiado de fiesta, que había dado problemas a sus entrenadores en el PSV Eindhoven, donde realizó una carrera pues brillante, ganando la Eredivisie. Recordemos que, insisto, la liga holandesa en aquel momento, sin Ley Bosman, era de lo más fuerte del mundo. Podían conservar a sus mejores jugadores, ya que no había ese libre mercado de futbolistas en Europa, y por tanto hay que destacar el mérito que tenía a ganar la Eredivisie en aquel momento. Llega, como digo, al Barça de Johan Cruyff, que sorprendentemente decide apostar por él a pesar de esas actitudes, de esos rumores de actitudes poco profesionales, y pasan de ser rumores a ser hechos, ¿no? Porque ya durante la temporada 93-94 pues se va diciendo que Romario jugaba algunos partidos sin dormir, después de haber salido de fiesta, y todo lo tapaba pues el hecho de que a lo mejor había salido de fiesta, a lo mejor estaba en el campo después de no haber dormido y te marcaba 3 goles. Y es que era un fútbol diferente, era un fútbol, como digo, diferente, donde Romario pues podía estar en la delantera, y si el Barça tenía un buen partido de esos, donde dominaba totalmente y hacía llegar a Romario 5 o 6 buenos balones, pues él era capaz de anotar 3. Entonces silenciaba o acallaba cualquier tipo de rumor que le recriminara pues que no estaba entrenando al máximo, que no estaba llevando su vida personal de una manera profesional. Pero donde todo terminó, donde todo se acabó, fue cuando llegó el Mundial de Estados Unidos 94, gana Brasil, él es la estrella del equipo, y después de las vacaciones, al terminar la temporada con el Barça y con Brasil, se queda allí en Brasil, y todo el mundo pues está enamorado de Romario, ¿no? Todo el mundo le quiere allí. Él tarda 21 días en volver a los entrenamientos con el Barça, porque no quería volver. Él comunicó al Barça que quería abandonar el club después de muchos años en Europa, se fue con 22 a Europa.
Llevaba 6 años fuera de casa, quería volver a Brasil, quería disfrutar con los reconocimientos de todos los brasileños, jugar en la Liga Brasileña después de haber ganado el Mundial para Brasil. Y el Barça pues no aceptó de inicio. Romario tuvo que volver, jugó la primera mitad de la temporada, pero jugó pues con una actitud ya de pasotismo todavía más extrema y el Barça pues tuvo que tomar medidas. Dijo, pues vale, llegó una buena oferta del Flamengo en el mercado de invierno y le dejaron salir. La baja de Michael Laudrup en verano y la baja de Romario con esta actitud fue lo que desmontó y destruyó el proyecto de la temporada 94-95, que es otra cosa que debería haber tenido en cuenta Núñez a la hora de analizar el rendimiento de los proyectos de Johan Cruyff. Evidentemente, cuando tienes el problema de Laudrup, que era un problema bastante importante de subsanar, si aún encima le sumas esta actitud de Romario, que es que no podemos decir que sea culpa de Cruyff, es decir, sí somos culpables en el momento que lo fichamos, pero porque es un fichaje arriesgado. Sale bien la primera temporada, muy bien, nos da un rendimiento bueno, pero evidentemente, ¿qué podemos hacer si él adopta estas actitudes? ¿Qué le podríamos recriminar a Cruyff? Yo, desde luego, nada. Es culpa para mí totalmente de Romario, que estaba en su derecho de hacer lo que hizo, pero dejó tirado al Barça. O sea, dejó tirado al Barça y estamos hablando, como digo, de una época donde aún no había entrado en vigor la ley Bosman y donde dos de los futbolistas más decisivos y determinantes del equipo pues deciden irse. Lo cual afecta tremendamente a jugadores como Stoichkov, a jugadores como Koeman y al resto de la plantilla. Se hunde moralmente el equipo, entra una dinámica negativa y ya pues se destruye toda la temporada simplemente por esas dos actitudes individuales. Para mí este es un ejemplo claro de cómo dos estrellas pueden destruir a un equipo y cómo también, si no analizamos la situación y entendemos que las estrellas nunca pueden estar por encima del equipo, pues te puedes hundir. En esos casos hubiera sido, por ejemplo, mucho mejor analizar todo desde el principio y decir, que no quiere renovar y no quiere seguir en el Barça. Me refiero a Laudrup, pues vale. ¿Que Romario no quiere volver? Pues muy bien también. Sacas a los dos y buscas los mejores reemplazos posibles. No te obceques con el orgullo de querer mantenerlos aquí o con pulsitos, porque no vas a ganar nada. Si los jugadores te quieren hundir el proyecto, te lo van a hundir y lo mejor que puedes hacer es reemplazarlos. En todo caso, y para terminar, porque si no, no acabo ni mañana, sí que considero desde luego a Romario uno de los mejores futbolistas de la historia de este deporte, tanto por rendimiento a lo largo del tiempo, como especialmente por lo que aportó a nivel creativo, ¿no? O sea, era un futbolista único por los goles que era capaz de hacer, por las acciones individuales que era capaz de hacer, porque al final no todos son los resultados, es también el espectáculo que eres capaz de ofrecer. Futbolistas como Romario son los que permiten que hoy el fútbol tenga la cantidad de seguidores que tiene. Sin futbolistas como Romario, sin esas maravillosas acciones individuales, el fútbol sería más aburrido. Si fuera más aburrido, no tanta gente lo vería. No es para mí mejor que Ronaldo, no es mejor para mí tampoco que Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Ronaldinho, etc. Pero sí que me sorprende precisamente cuando se habla de Zidane como el quinto grande, que alguien realmente pueda considerar a Zidane más importante que Romario, porque para mí desde luego no lo fue. Romario es sin duda uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y siempre queda la duda de qué jugador hubiera sido Romario con ley Bosman en el fútbol actual, con las exigencias físicas y tácticas actuales y si él se hubiera tomado su carrera pues más en serio y de una forma más profesional. En fin, estas son mis impresiones, esta ha sido mi valoración de Romario. Por supuesto, ahí en la caja de comentarios os animo a que dejéis vuestras impresiones para todos aquellos que seguro que lo habéis visto jugar tanto o más que yo. Nada más, lo dejo aquí, por supuesto nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.